El grito se rompió en el aire antes de que entendiera qué estaba pasando, como si el mundo decidiera suspenderse justo en el segundo en que mi vida cambió para siempre. La taza cayó al suelo, y el silencio que siguió fue más fuerte que el estruendo. A veces me pregunto si el peor día de tu vida puede ser el comienzo de tu propósito, o si el destino destruye justo cuando cree que estás listo. Sentí el temblor en mis manos, ese viejo miedo que siempre regresaba para recordarme que no era suficiente, que nunca lo había sido. Pero algo dentro de mí, una chispa diminuta, se negó a morir. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Me quedé allí, respirando entre fragmentos, sintiendo cómo una verdad desconocida empezaba a despertar, lenta pero inevitable, casi como una promesa escondida detrás del dolor. Y por primera vez, en medio del caos, sentí que algo me llamaba desde un lugar que aún no sabía nombrar. El eco del golpe en el suelo seguía retumbando en mi mente mientras intentaba convencerme de que solo era una taza, nada más. Pero sabía la verdad. Era el recordatorio perfecto de todo lo que siempre había evitado enfrentar. A veces me pregunto por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo, o si realmente existe un momento adecuado para dejar de huir. Caminé por el pasillo, como si cada paso me llevara a un pasado que todavía dolía. Ese lugar silencioso donde mis miedos crecieron sin que yo los notara. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? La pregunta se clavó en mí, rompiendo algo que llevaba demasiado tiempo intacto. Sentí el mismo nudo de siempre en la garganta, pero esta vez no quise esconderlo. Esta vez, aunque temblara, quería entender por qué mi vida seguía atrapada en un rincón que ya no me pertenecía. El pasillo parecía más estrecho de lo normal, como si las paredes respiraran conmigo, recordándome cada rincón donde alguna vez escondí mis temores. Me detuve al sentir ese vacío conocido en el pecho, ese que siempre me decía que no podía, que no debía, que lo mejor era quedarme quieto para no fallar. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? La pregunta volvió más fuerte, casi como un susurro que exigía una respuesta. Quise avanzar, pero mis propios pensamientos se cerraron delante de mí como una jaula invisible. ¡Qué ironía! Nadie me retenía, excepto yo. Y sin embargo, dentro de esa sensación sofocante, algo pequeño se movió, como un latido nuevo buscando espacio. Tal vez, solo tal vez, era hora de abrir una puerta que había temido toda mi vida. Me acerqué a la puerta entreabierta como quien camina hacia una verdad incómoda. El aire cambió, más frío, más honesto, casi como si quisiera desnudar todo lo que llevaba años evitando. ¿Qué estás esperando?, escuché dentro de mí, y aunque la voz era mía, sonó como alguien que ya no estaba dispuesta a aceptar excusas. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? La pregunta dolía, no por lo que decía, sino porque sabía que llevaba toda mi vida huyendo de responderla. Sentí el peso de cada oportunidad que dejé pasar por miedo, cada sueño que guardé por temor a fallar, y aún así, en medio de ese dolor que quemaba, apareció una chispa. La idea de que todavía podía empezar, aunque fuera tarde, aunque temblara. La idea de que aún podía elegir. La puerta se abrió un poco más, como si el mundo quisiera mostrarme que algunas cosas no pueden permanecer cerradas para siempre. ¡Pum! Mi respiración se aceleró. No por miedo esta vez, sino por la sensación extraña de estar al borde de algo que no entendía.
¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? La pregunta volvió, insistente, como si empujara desde adentro. Sentí que mis manos temblaban, pero esta vez no di un paso atrás. Algo dentro de mí, tal vez esa chispa que llevaba años escondida, empezó a moverse con fuerza, golpeando contra mis dudas como si exigieran hacer. El silencio ya no era un enemigo, sino un espacio que pedía ser llenado de una nueva versión de mí misma. Y por primera vez, no quise escapar. Quise entrar. Desperté al día siguiente con una sensación distinta, como si cada pequeño gesto pesara más de lo normal. Preparar café, abrir la ventana, respirar el aire fresco. Todo parecía pedir una decisión que ya no podía evitar. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Esa pregunta seguía golpeando como un eco persistente en mi mente, recordándome que incluso los pasos más pequeños podían cambiar todo. Caminé por la casa con una mezcla de miedo y curiosidad, sintiendo que algo dentro de mí observaba cada movimiento, evaluando si estaba lista para soltar lo que siempre me detuvo. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Tal vez esos pequeños actos, casi insignificantes, eran mi forma de decirle al mundo que ya no quería sobrevivir, sino vivir. Y aunque temblaba, me descubrí dispuesta a intentarlo. Me miré en el espejo sin querer, como si mi reflejo hubiera aparecido antes de que yo estuviera lista para verlo. Allí estaba la versión de mí que conocía demasiado bien, la que se escondía, la que callaba, la que decía mañana para no enfrentar hoy. Pero había algo distinto en mis ojos, una luz pequeña, tímida, pero real. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Pensé en todo lo que había permitido por miedo, en cómo me había hecho pequeña para no incomodar a nadie, ni siquiera a mí misma. Y mientras me observaba, sentí que esa jaula invisible volvía a asomarse, pero esta vez no parecía tan fuerte. Tal vez porque por primera vez entendí que seguir igual dolía más que cambiar. Y esa verdad, aunque simple, ardió como un comienzo. Mientras me observaba, una idea inesperada comenzó a formarse, casi como un susurro que no sabía de dónde venía. ¿Y si no necesitaba cambiarlo todo de golpe? ¿Y si la transformación empezaba con una sola promesa hecha en silencio? Me apoyé en el lavabo, sintiendo el peso de mis pensamientos mezclarse con el vapor del baño. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Tal vez la respuesta no era luchar contra el miedo, sino caminar con él y aún así avanzar. Por primera vez, imaginé una versión de mí que tomaba decisiones sin pedir permiso, sin esconderse. Una versión que respiraba sin sentir culpa. Y esa imagen, tan nueva y tan desconocida, me dio un impulso que no esperaba. Tal vez la promesa de cambiar ya era un paso. Cerré los ojos y respiré hondo, como si el aire pudiera ordenar aquello que parecía tan desordenado dentro de mí. El silencio del baño se volvió un refugio, un espacio donde por fin podía escucharme sin interrupciones. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? La frase volvió con la misma fuerza que la primera vez, pero ahora no dolía, iluminaba. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si soltar no fuera tan imposible como creí durante años. Abrí los ojos y noté que mi reflejo parecía diferente, no porque hubiera cambiado realmente, sino porque yo quería verlo de otra forma. Y ese pequeño acto, ese simple aliento, se sintió como el primer paso hacia un lugar que siempre me dio miedo, pero que ahora empezaba a llamarme con insistencia. Salí del baño con el corazón latiendo rápido,
no por miedo, sino por la emoción de sentir que estaba empezando a mover algo dentro de mí. Caminé hacia la sala y tomé el teléfono con manos temblorosas, sabiendo que ese gesto, tan simple para otros, era un salto enorme para mí. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Tal vez era porque necesitaba este espacio, esta herida abierta, para atreverme a intentar algo distinto. Marqué un número que llevaba semanas evitando, no por falta de deseo, sino por miedo al cambio que podía traer. Y mientras sonaba el tono, entendí que este era el verdadero riesgo, apostar por mí. Temblaba, sí, pero esta vez no quería retroceder. Esta vez quería avanzar, aunque doliera, aunque no supiera qué venía después. El teléfono aún vibraba en mi mano cuando sentí que algo oscuro volvía a despertarse dentro de mí, como esas sombras que regresan justo cuando crees haberlas dejado atrás. Caminé por la sala intentando calmarme, pero cada paso parecía traer de vuelta recuerdos que llevaba años evitando. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? La pregunta resonó más fuerte que antes, como si quisiera arrancarme la verdad que seguía escondiendo. Cerré los ojos y apareció ese miedo antiguo, ese que me hacía dudar de todo, incluso de lo que ya había avanzado. ¿Y si no podía con esto? ¿Y si volvía a fallar? Pero mientras las sombras intentaban envolverme, sentí otra cosa moviéndose. Una luz pequeña que no quería desaparecer. Tal vez no se trataba de que las sombras se fueran, sino de aprender a caminar con ellas sin rendirme. Me senté en el borde del sofá, sintiendo que una parte de mí quería avanzar, mientras otra tiraba con fuerza hacia atrás. Era como estar dividida entre la mujer que deseaba ser y la que había sido durante tantos años. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? La frase volvió a encender algo, recordándome que incluso el dolor podía tener sentido si me llevaba a un lugar más verdadero. Pero las dudas seguían allí, aferrándose a mis pensamientos como si no estuvieran listas para dejarme ir. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Tal vez era por esto, por la batalla que solo yo podía resolver. Respiré hondo y sentí un temblor recorrerme, pero también una fuerza silenciosa creciendo, reclamando espacio. Sin querer, un recuerdo apareció con la intensidad de una llama. Era una tarde de hace años, una discusión que me había hecho sentir pequeña, rota, incapaz de defenderme. Sentí cómo ese dolor antiguo volvía a quemar dentro de mí, recordándome todas las veces que dejé que otros decidieran por mí. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? La memoria dolía, pero también mostraba claramente lo que ya no quería hacer. Me sorprendió ver que esta vez no aparté la mirada. Dejé que la escena pasara frente a mí como una película que necesitaba terminar para que yo pudiera seguir. Y mientras lo hacía pensé, tal vez enfrentar este fuego era lo único que podía liberarme de él al fin. Tomé el teléfono otra vez, esta vez sin temblar tanto, y marqué a Daniel. Su voz sonó cálida, familiar, pero cuando me preguntó cómo estaba, sentí un nudo en la garganta que ya no quería ocultar. No sé qué hacer, dije, y escuchar mis propias palabras me golpeó más fuerte que cualquier recuerdo. Él guardó silencio unos segundos antes de responder algo que me abrió una grieta en el pecho. No tienes que saberlo todo hoy. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? De pronto entendí que a veces bastaba con admitir que no podía sola para que algo comenzara a moverse. Y en esa conversación, simple pero honesta, algo dentro de mí se rompió, pero de una manera necesaria, como si abriera un espacio nuevo donde podía entrar la verdad. Después de colgar,
sentí una mezcla extraña de alivio y miedo, como si acabara de abrir una ventana durante una tormenta. Las emociones llegaron todas juntas: el cansancio, la frustración, la culpa, la esperanza. Era demasiado, pero también era necesario. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Tal vez esta tormenta era la prueba, el último golpe antes de que algo en mí finalmente despertara. Caminé hacia la ventana mientras afuera el cielo se oscurecía, como si reflejara mi propio caos interno. Pero incluso en medio de ese desorden, una idea persistía: la claridad siempre llega después de la tormenta. Y quizá, solo quizá, yo estaba más cerca de verla de lo que creí. A la mañana siguiente sentí algo distinto en mi pecho, un alivio pequeño pero firme, como si hubiera ganado una batalla que nadie más vio. No era un triunfo enorme, ni un cambio milagroso, pero estaba allí, una calma que antes no existía. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Esa frase volvió, pero esta vez no me dolió, me sostuvo. Caminé por la casa con pasos más seguros, sintiendo que el peso que llevaba encima se había aflojado apenas lo suficiente para permitirme respirar mejor. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí derrotada. Tal vez porque entendí que cada pequeño avance también era una victoria, incluso si las dudas seguían rondando. Y aunque la herida seguía abierta, algo en mí empezaba a sanar desde dentro. Cuando sentí un impulso extraño, casi eléctrico, recorrerme cuando decidí salir a tomar aire. Abrí la puerta como quien abre un capítulo nuevo y caminé por la calle con una energía que no recordaba haber sentido antes. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Quizá esto era parte de esa reconstrucción. Permitir que mis pies avanzaran aunque mi corazón siguiera temblando. Cada paso parecía despertar algo dormido, una fuerza silenciosa que me decía que no tenía que seguir encogida, que podía ocupar mi espacio en el mundo sin disculparme. Y mientras avanzaba, sentí una chispa prenderse dentro de mí, pequeña pero viva, como el inicio de un fuego nuevo. Justo cuando empezaba a sentirme más fuerte, un mensaje en mi teléfono me golpeó como un balde de agua fría. Bastó leer unas palabras para que todo ese avance se tambaleara. Sentí como el viejo miedo regresaba, rápido, agresivo, como si hubiera estado esperando la mínima oportunidad para volver a dominarme. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Tal vez era porque todavía tenía heridas que no había terminado de enfrentar. Me detuve en medio de la acera, sintiendo cómo el impulso que llevaba se desarmaba dentro de mí. Por un momento pensé en regresar, en esconderme, en retroceder a lo conocido, pero algo dentro de mí se negó a rendirse por completo, como si la nueva fuerza que estaba despertando quisiera demostrar que aún tenía espacio para crecer. Respiré hondo y marqué a Marina, sabiendo que su voz siempre tenía una forma peculiar de ponerlo todo en perspectiva. Cuando respondió, no hubo juicios, solo un silencio suave que me invitó a hablar. Le conté lo que había pasado, la forma en que ese mensaje casi me hacía retroceder. Ella escuchó y luego dijo algo que me atravesó como una luz precisa. El miedo no se va, pero tú cambias. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Sentí que sus palabras encajaban con esa pregunta que no dejaba de perseguirme. Tal vez no debía esperar a dejar de sentir miedo para avanzar. Tal vez avanzar con miedo era la verdadera transformación. Y esa idea simple pero poderosa abrió un espacio nuevo en mi pecho. Colgué con un suspiro largo,
sintiendo que algo dentro de mí se recolocaba como piezas que finalmente encontraban su lugar. Miré el cielo, aún nublado, pero con una claridad tímida asomándose entre las nubes, como si reflejara exactamente cómo me sentía. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Tal vez ya estaba viviendo esa reconstrucción, fragmento por fragmento, decisión por decisión. Y entonces lo supe, no iba a retroceder, no ahora. No después de haber avanzado tanto. Apreté el teléfono en mi mano y sentí un fuego suave encenderse en mi interior. Un compromiso silencioso conmigo misma. Esta vez, no importaba cuántas veces cayera. Iba a levantarme siempre. A la mañana siguiente, desperté con una sensación nueva, como si mi cuerpo reconociera un cambio que mi mente todavía intentaba entender. Todo parecía ligeramente distinto. El aire, la luz que entraba por la ventana, incluso mi propia respiración. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Esa frase seguía allí, pero ahora se sentía como una invitación en lugar de una advertencia. Noté que mis manos ya no temblaban como antes, que mi pecho se abría un poco más con cada inhalación. Era sutil, casi imperceptible, pero real. Y mientras me preparaba para empezar el día, comprendí que algo dentro de mí ya no quería volver atrás. Tal vez era así como empezaban las transformaciones, no con ruidos estruendosos, sino con pequeños gestos que anunciaban un renacer. Al salir de casa, encontré a Daniel esperándome con esa sonrisa tranquila que siempre lograba desarmarme un poco. Pero esta vez lo noté mirarme de una forma distinta, como si percibiera algo que yo apenas estaba empezando a sentir. «Te ves diferente», dijo, y aunque la frase era simple, me llegó hondo. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Quizá era porque, cuando algo se rompe, lo nuevo empieza a hacerse visible para todos. Caminamos juntos unos pasos y sentí su mirada curiosa, no de duda, sino de reconocimiento. Y mientras hablábamos, comprendí que mi cambio no solo afectaba mi mundo interno, también empezaba a transformar lo que los demás veían en mí. Más tarde, al llegar al trabajo, enfrenté una situación que hubiera evitado cualquier otro día. Un comentario injusto, una decisión tomada sin consultarme, algo que antes habría aceptado en silencio. Pero esta vez sentí una firmeza inesperada crecer en mí. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Tal vez esta era mi oportunidad de demostrarme que realmente estaba cambiando. Con la voz temblorosa pero decidida, dije lo que pensaba. No fue perfecto, ni cómodo, ni fácil, pero fue verdad. Y mientras mi corazón latía acelerado, entendí que la integridad se medía así. En los momentos donde elegirte a ti misma implica enfrentar aquello que siempre te cayó. Ese día, aunque pequeño, me elegí sin disculpas. Al salir del trabajo, sentí un cansancio profundo pero diferente, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a sostener esta nueva versión de mí. Me senté en una banca del parque y dejé que el viento me despeinara un poco mientras pensaba en todo lo que había hecho ese día. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Quizá había estado esperando un gran momento, un estallido, una señal clara. Pero entendí que elegirme a mí misma no era un instante, sino una práctica diaria, una decisión continua. Cada vez que me escuchaba, cada vez que decía lo que sentía, cada vez que ponía un límite, estaba construyendo una vida más honesta. Y en esa banca, rodeada de ruidos y viento,
Sentí un orgullo silencioso que nunca había sentido antes. Mientras caminaba hacia casa, el cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados, como si el día quisiera despedirse con un recordatorio de que lo nuevo siempre puede empezar en silencio. Sentí que algo se abría frente a mí, no un camino claro, sino una posibilidad. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Quizá porque solo en esos momentos somos capaces de ver lo que antes ignorábamos. Me detuve en la esquina, observando cómo la luz cambiaba, y entendí que no necesitaba tener todas las respuestas para seguir avanzando. Lo único necesario era decirme la verdad. Estaba lista para lo que viniera. Lista para vivir sin esconderme. Lista para tomar mi vida con ambas manos. Esa noche, cuando todo parecía avanzar con calma, el miedo regresó de golpe, como una sombra que no quería quedarse atrás. Me tomó por sorpresa, helándome el pecho y recordándome cada duda que creía haber superado. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? La frase volvió a resonar, pero esta vez no sonó como un enemigo. Sonó como una prueba final. Me senté en la cama, sintiendo cómo mis pensamientos querían arrastrarme a lo de antes, a ese lugar oscuro donde siempre me escondía. ¿Y si no era tan fuerte como había creído? ¿Y si solo estaba fingiendo? Pero incluso en medio de ese torbellino apareció algo más. La certeza de que ya no era la misma. Tal vez el miedo no estaba ahí para detenerme, sino para demostrarme que había cambiado de verdad. Respiré hondo y decidí no huir esta vez. Caminé hacia el espejo, el mismo donde tantas veces evité mirarme. Pero ahora era distinto. Me observé con una sinceridad dura, sin filtros, viendo cada miedo reflejado, cada duda, cada herida. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Tal vez ese día había sido el primer golpe a la cadena que me ataba, y esta mirada era el último. Toqué el vidrio frío con la yema de mis dedos, como si pudiera sentir quién fui y quién ya no quería ser. Y entonces lo dije en voz baja, casi temblando, pero verdadera: no vuelvo atrás. Al decirlo, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero esta vez era la cadena correcta. Me aparté del espejo con una sensación nueva, como si por fin hubiera aceptado algo que llevaba años evitando. La verdad era simple pero poderosa. No necesitaba dejar de tener miedo para avanzar. Necesitaba avanzar aunque tuviera miedo. Y esa diferencia cambió todo. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Quizá porque solo así podemos ver nuestra fuerza sin adornos. Me senté en el suelo del baño, dejando que esa comprensión se asentara en mí. No era perfecta, no estaba completamente sana, no tenía todas las respuestas, pero tenía verdad. Y por primera vez, eso era suficiente. Más que suficiente. Al levantarme, sentí un alivio inesperado recorrer mi cuerpo, como si cada músculo hubiera soltado algo que llevaba años sosteniendo. Abrí la ventana y dejé que el aire frío entrara, limpiando el ambiente y también un poco de mi alma. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Por primera vez sentí la respuesta nacer en mí. Me dejaría reconstruir. Sin resistencia, sin miedo. Me apoyé en el marco de la ventana y dejé que el viento me golpeara el rostro, llevándose consigo un peso que ya no me pertenecía. Ese momento, tan simple y tan libre, se sintió como un renacer, un gesto silencioso que anunciaba que algo profundo había cambiado para siempre. Cerré la ventana y apagué las luces, dejando que la oscuridad me envolviera sin miedo. Caminé por la casa sintiendo cada paso como una afirmación silenciosa. Soy distinta, soy mía, soy nueva. ¿Y si el peor día
de tu vida fuera el comienzo de tu propósito. Ahora lo entendía. Ese día, con su caos y su dolor, había abierto un camino que yo nunca me habría atrevido a buscar por cuenta propia. Me detuve en medio de la sala, respiré hondo y sentí mi corazón latir con una fuerza tranquila, madura, firme. No era la misma mujer que dejó caer aquella taza. Había atravesado sombras, memorias, dudas, y al final de todo, lo que quedó fue mi esencia limpia y despierta. Era hora de convertirme plenamente en quien siempre debí ser. Desperté antes que el sol, como si mi cuerpo reconociera que algo nuevo estaba comenzando incluso antes de que el mundo lo notara. La habitación seguía en penumbra, pero ya no sentía ese peso oscuro sobre el pecho. En su lugar había un silencio cálido, un espacio limpio donde antes solo había miedo. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Ahora lo veía con claridad. Me había roto para abrirme, no para destruirme. Caminé hacia la ventana y observé cómo los primeros tonos suaves del amanecer pintaban el cielo. Y por un segundo sentí que también pintaban algo dentro de mí. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Sonreí sin pensarlo. Puede que aún tuviera dudas. Sí, pero ya no mandaban sobre mí. Ese amanecer, simple y silencioso, era la prueba de que yo había cambiado y de que el mundo, de alguna forma, también lo estaba haciendo para recibirme distinta. Al salir de casa, noté detalles que antes me pasaban desapercibidos. El sonido suave de una bicicleta pasando, el olor del pan recién hecho de la panadería, la brisa fresca acariciando mi cuello. Era como si el mundo hubiera estado esperando a que yo despertara para mostrarse de verdad. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Tal vez porque solo después del derrumbe se puede apreciar la vida sin las capas que la distorsionan. Caminé despacio, observando, respirando, sintiendo cada paso con una presencia que nunca antes había tenido. Y en esa simple caminata entendí algo poderoso. No necesitaba que todo fuera perfecto. Necesitaba estar presente. El mundo no había cambiado. Era yo quien ahora lo veía sin miedo, con ojos nuevos, con un corazón que por fin se atrevía a sentir. Mientras avanzaba, sentí un impulso repentino de mirar hacia adelante, no al camino que estaba recorriendo, sino al que aún no había visto. Era extraño. Por primera vez, el futuro no me asustaba. Al contrario, me llamaba. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Quizá la reconstrucción no terminaba aquí. Quizá apenas estaba comenzando. Pensé en los sueños que había guardado por años, en las ideas que había dejado morir antes de nacer, en todas las veces que me elegí de última. Y de pronto, todo eso ya no me parecía imposible. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Tal vez mi propósito siempre estuvo ahí, esperando a que yo dejara de esconderme. Y ahora, sin cadenas, podía al fin escucharlo con claridad. Al volver a casa, encontré en un cajón una pequeña libreta que había dejado olvidada hace años. La abrí con cuidado, casi temiendo lo que pudiera encontrar. Entre sus páginas estaban mis pensamientos más inseguros, mis miedos más antiguos, mis sueños escritos con la letra temblorosa de quien no confía en sí misma. Pero esta vez no me dolió. Esta vez lo vi distinto. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando cree que estás listo? Quizá porque mi yo del pasado necesitaba que yo llegara a este punto para comprenderla. Cerré la libreta con suavidad, como si abrazara a la versión de mí que una vez creyó que no podía. Y por primera vez le di las gracias, porque sin ella, sin su lucha silenciosa, yo no estaría. Esa noche,
Mientras el cielo se oscurecía y la ciudad se llenaba de luces, me senté junto a la ventana y dejé que todo lo vivido pasara frente a mí como un hilo continuo. No era una historia perfecta, ni limpia, ni recta. Era una historia humana, llena de fracturas, silencios, tormentas, renacimientos. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Ahora conocía mi respuesta. ¿Abrazaría cada pedazo nuevo, sin miedo? ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? Sonreí, porque entendí que ese día ya había pasado y me había traído hasta aquí. Cerré los ojos y escuché mi respiración, estable, profunda, mía, y supe que este eco, el de mi nueva voz, mi nueva fuerza, no se iría jamás.